Es peor, porque tenemos una gran empresa que es Focus, que gestiona 5 teatros grandes en la ciudad. En 2 de ellos 100% autoría masculina, autoría, dirección, dramaturgia, y los otros tienen cierta presencia, pero muy poco relevante, que están los totales. Hay un color intermedio que es la autoría mixta, ¿no? O hombres y mujeres, pero bueno, las mujeres tienen muy poca presencia, o casi nula. Total, esta situación política, este contexto de mujeres empoderándose, dándose cuenta de la violencia estructural que hay en el mundo del teatro, se da al mismo tiempo que en La Bona, ya por sus procesos propios de centro, estamos un equipo bastante vinculado al mundo de las artes escénicas. Luego recibimos muchas propuestas, como un centro de cultura abierto recibimos muchas propuestas de muchas creadoras que no encuentran espacios porque los teatros no programan. Y luego tenemos un par de espacios súper bonitos que heredamos del Instituto del Teatro, que gestiona la Diputación, que se usan para congresos, conferencias y charlas, pero muy poco para artes escénicas, a los que tenemos acceso nosotras, pero con mucha dificultad burocrática. Y tenemos que lidiar con cierta rigidez a la hora de transformar los espacios, que para las artes escénicas es imprescindible. Pero bueno, allá vamos, como estamos muy estimuladas por el contexto político y por nuestras inquietudes personales, decidimos abrir este área de artes escénicas, que consiste en 4 ramas, y ya estamos acabando. Residencias, que acogemos compañías en fase de creación, en todas las fases, desde una fase más de mesa hasta ensayos. Sí, ahora mismo tenemos 3, y vamos a abrir una convocatoria para luego presentar el Antic Teatre, que es un teatro alternativo muy conocido de la ciudad. Acogemos todo tipo de teatro también, desde teatro comunitario, teatro comercial, teatro documental, experimental, mixto, todo. Y eso en las residencias que están en marcha. Luego en marcha también tenemos los servicios. Ofrecemos servicios, como somos un equipo formado en esto, de profesionales, pues hacemos producción ejecutiva de proyectos, producción técnica, tenemos equipo de comunicación, asesoría, lo que haga falta. Y luego, lo mismo, la programación propia, hacemos programación puntual, cuando algo nos motiva mucho hacemos esfuerzos, pero queremos hacer una línea para tener una línea propia, de producción propia del centro, y luego dejar un espacio abierto para todas las posibilidades, para dar respuesta a las necesidades de exhibición escénica de las creadoras de la ciudad. Y luego la formación, pues como Centro de Cultura de Mujeres somos expertas en feminismo, entonces vamos, esto está muy embrionario, sí, pero bueno, la idea es hacer una formación muy especializada en todos los ámbitos de la creación escénica, de técnica y artística, que tengan mirada feminista. Y así haremos nuestra aportación para acabar con esta violencia estructural, haciendo un 100% de liderazgo de mujeres en el Centro de Cultura. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos, aquí tenemos Hanna Pacheco. ¿Va? Hola. Hola, bienvenida. Dramaturga, performer, directora de escena y vocal de la Junta Directiva de Clásicas y Modernas. Bienvenida. Gracias. Pues yo estudié Historia del Arte y entonces hasta el cuarto curso de mi carrera nadie me habló de ninguna mujer artista y yo dije, aquí está pasando algo. No entendí muy bien, hasta que llegó la profesora de vanguardias y empezó a hablarnos de Frida Kahlo y de 2 o 3 más, ¿no? Esto era un problema grave y cuando empecé a escribir teatro y yo estudié en esta escuela de dramaturgia, decidí un poco hacer visible todas las carreras de esas mujeres artistas que no habían tenido la oportunidad de visibilizar su propio trabajo. Y cuando terminé la escuela, antes de terminar la escuela, en 2015, fui a un encuentro de mujeres en Iberoamérica en Cádiz y me encuentro con la Asociación Clásicas y Modernas exponiendo
un proyecto a futuro que se llama Temporadas de Igualdad en las Artes Escénicas, impulsado por Margarita Borja, dramaturga y directora de escena también, que consiste en hacer que todos los teatros públicos, entidades, ayuntamientos que tienen la posibilidad de hacer programación cultural tengan una paridad, considerando la paridad entre el 40 y el 60% de programación de mujeres-hombres, habiendo así un 20% de margen para un lado y para el otro. Desde entonces no hemos parado de trabajar, llevamos 2 años de trabajo. La metodología es: somos grupos de mujeres que voluntariamente nos organizamos en lo que llamamos grupos promotores, hay una coordinadora por grupo, cada una en una comunidad autónoma diferente, y yo llevo la coordinación nacional de todos los grupos. La metodología es una carta de adhesión en la que el teatro, ayuntamiento, centro cultural se adhiere y se compromete con nosotras a hacer una programación en buenas prácticas, es decir, con un 60% aproximado de mujeres, en 3 ámbitos importantes que son la gobernanza, la producción y la comunicación. Comunicación considerando el lenguaje también. Con todo este trabajo han firmado ahora mismo un total de 49 entidades, ayuntamientos como el de Cádiz, Segovia, Prendes, Quart de Poblet, teatros como el Centro Dramático Nacional, festivales como el Festival de Almagro, con el mérito que eso tiene, aunque no sabemos cuál va a ser el futuro ahora. Y bueno, os doy la buena noticia que la próxima firma que tendremos será en Circo Price, que estamos muy contentas porque sabemos que María llevaba detrás de esto mucho tiempo. Ya contactó con nosotras vamos llamando puerta por puerta a los teatros, y María fue una de las pocas personas que nos llamó a nosotras para poder hacer esta firma de adhesión, y estamos muy agradecidas, la verdad. No me quiero enrollar mucho, sí me gustaría deciros algunas de las dificultades con las que nos hemos encontrado. Bueno, toda esta información está en la web de Clásicas y Modernas, está el dossier explicativo, está la carta de adhesión, os puedo dejar mi mail si alguien quiere información más extensa, porque tampoco quiero acaparar mucho el tiempo, pero sí hablaros de algunas dificultades con las que nos hemos encontrado, ¿no? Y es como vas a hablar con algún teatro y dice, pero si yo ya cumplo la igualdad. Ah, bueno, venga, vamos a analizar datos, como nos pasó con los teatros del canal, ¿no? Aproximadamente eran como entre el 2% y 13% de programación de mujeres. Otras cosas que nos dicen es como, es que estáis desprestigiando vuestro propio trabajo, ¿no? ¿Cómo vais a buscar una cuota de paridad? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que os tenemos que favorecer a vosotras porque vuestro trabajo no habla por sí mismo y tal? Esto es otra cosa también como que nos hemos encontrado, ¿no? Y bueno, yo creo que más allá de todo el trabajo, creo que los resultados están siendo muy positivos. Por ejemplo, el Centro Dramático Nacional, en el primer análisis, nosotras hacemos un análisis de la temporada previa a firmar y luego vamos analizando año a año hasta 4 años. Se supone que tenemos una especie de caja de herramientas para la igualdad, que la tiene todo el mundo pero que nadie la abre, o que mucha gente no la abre, y durante esos 4 años pues hacemos un acompañamiento en el que vamos estudiando un poco los resultados de la programación, etc. Por ejemplo, el CDN, cuando analizamos la temporada de 2014, estaban en un 13% de dramaturgas y ahora afortunadamente estamos en un 50%. Como decía Anne, en un 50%, ¿dónde? Porque la mayor parte de las mujeres programadas a nivel de dirección o de dramaturgia en el Centro Dramático Nacional están en salas pequeñas. Luego también que una mujer dirija un espectáculo no quiere decir que cumpla con la paridad, porque como nos han dicho más de una vez, es cuando llegas a un teatro nacional, claro, tú quieres al mejor iluminador, como si no hubiese buenas iluminadoras, o al mejor escenógrafo, cuando la mayor parte de las escenógrafas y vestuaristas hay muchas mujeres, mucho más que en cualquier otra de los ámbitos. Luego en la comunicación es muy curioso, ¿no? Como veo que día tras día van entrevistando a mis compañeras o a mí en mi trabajo personal, y en lugar de hablar y de preguntarnos por nuestras obras, pues nos preguntan por la violencia de género, la igualdad, la paridad. Yo creo que esto al señor Miguel del Arco no se lo preguntan, yo no sé por qué cuando yo voy a hacer una entrevista, bueno, cosas así curiosas como que nos hemos encontrado, ¿no? Y yo creo que hay que tener, digo esto porque creo que hay que estar un poquito alerta, porque también hay una parte que yo veo como
la lucha en el feminismo nos está haciendo también que volvamos a invisibilizar nuestros propios trabajos, ¿no? O sea, yo ahora este año he estrenado una obra en el Centro Dramático Nacional y la primera entrevista que recibo es sobre igualdad de género en la cultura. Yo he venido a hablar de mi libro, pensé que me ibais a preguntar por María Zambrano, no, la primera. Ahora, por ejemplo, veo como la Liga de las Mujeres Profesionales de Teatro, Pilar Almansa escribe un manifiesto contra la violencia en las mujeres y Pilar ha dejado de ser directora de escena para ser la que ha escrito el manifiesto de la Liga de las Mujeres Profesionales de Teatro. Ojo con esto. Las preguntas también de las entrevistas de todos los medios de comunicación, la verdad es que he tenido bastante suerte, pero sí que tuve una de, bueno, y esto del feminismo y tal, de seguir hablando de mujeres, ¿cuándo se os va a pasar? Y ¿cómo que se nos va a pasar? Sí, bueno, porque esto es una moda, ¿no? Digo, no, hombre, esto no puede ser una moda porque las modas evidentemente se pasan y esto es un problema de la sociedad, no es un problema solo nuestro, que nos compete a todas. Bueno, pues es que lo que hay que hacer es naturalizarlo. Bueno, no se naturaliza. Hay estudios que dicen que si no hacemos acciones positivas, que no acciones discriminatorias, por favor, acciones positivas para que haya el mismo número de mujeres que de hombres dirigiendo centros teatrales o espectáculos teatrales, igual tardamos 200 años en conseguir la igualdad. Y claro, pues la verdad es que las mujeres de nuestra generación pues no tenemos muchas ganas de hacerlo para que se nos reconozca como ha pasado con las anteriores, ¿no? Y ¿qué más os cuento? Es que estoy con la chuleta porque estoy un poco constipada, perdonadme. Bueno, yo creo que hay un tema con que no se cumpla la ley de igualdad. Vengo ahora de unas jornadas en el Congreso. Radio Televisión Española ha hecho ahora un observatorio para la igualdad y bueno, han estado hablando bastante de eso y del cumplimiento de la ley de igualdad. Yo creo que la ley de igualdad no puede cumplirse a base de fusta, ¿no? O sea, no es que no se aplican los castigos, es que no se aplique castigos. O sea, ¿por qué no empezamos a enseñar desde espacios como este y desde la pedagogía a que la ley de igualdad se tiene que cumplir? Yo no entiendo por qué yo como autónoma voy a un teatro y me piden un certificado de riesgos laborales y un certificado de estar al corriente con Hacienda, pero nadie me pide un certificado de cumplir con la ley de igualdad. Porque a lo mejor de esa manera obligaríamos a todas las compañías de teatro, a todos los teatros y a todas las instituciones a cumplir un poco con esta ley que está hecha desde 2007 y que a día de hoy seguimos con las mismas, ¿no? Y lo último que quiero deciros es agradecerles a Ana y a Alicia que me hayan invitado y este espacio sobre todo, porque yo creo que es desde espacios como este y desde la pedagogía desde el que hay que intentar un poco cambiar las cosas, porque cambiar estructuras al final no significa cambiar mentalidades, y es que nos encontramos una y otra vez con las puertas cerradas de muchos teatros porque la mentalidad no cambia, ¿no? Pero sí que hay un avance, y es que yo noto que ahora de hace 2 años aquí, hay personas que ahora mismo tienen miedo a utilizar el lenguaje. Ya hay una manera de hablar de forma inclusiva y dices, bueno, por lo menos ahora ya no se atreve, ¿no? A ver por dónde nos dice que no, pero tiene que ver por dónde nos dice que no. Pero hay muchos nos, o sea, sigue habiendo nos. Y estamos hablando de cumplir una ley, no estamos hablando de un capricho. Y ya que nos digan, sí, no. Gracias. Gracias. Bueno, ahora nos queda tiempo para que nos puedan hacer preguntas. O sea, podemos abrir ahora la mesa para que sea una conversación más libre. Entonces, por favor, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Sí, claro. A mí lo que me parece es que se pone en la mesa muchas vertientes del tema que queremos tratar. ¿Cómo? Que me parece que se expone en la mesa muchas vertientes del tema que queremos, que se está un poco planteando de tratar, que es un poco, yo lo siento así, como
un lado cómo atender a la norma y por el otro o incluso a la defensa de la norma no existente, y por el otro cómo transversalizar con diferentes cosas y gestiones por un lado y que si cultura por otro, que si estructura por otro, o sea, que si estructura social por otro, que si cultura. Entonces es como que de repente a mí se me queda, para hacer así un debate de mesa, se me queda como corto. pero bueno, muy interesante. Gracias a todos, pero no sé si alguien tendrá alguna pregunta concreta o que podamos tirar para adelante, pero a mí es que me sale todo a la vez. Sí, también. A ver, retomando el tema de la ley de igualdad. Es que la ley de igualdad es una... bueno, me llamo Enar y estoy participando en la huelga del 8M en las distintas comisiones. No tengo nada que ver con este mundo, que me apasiona, pero bueno, por retomar el tema de la ley de igualdad, ¿no? Es que una vez más, cuando se hace la ley de igualdad nos toman el pelo a las mujeres, porque una ley que no es punitiva ni promueve, porque todos los párrafos de la ley dice se sensibilizará a los organismos para que se utiliza toda esta terminología, se fomentará, se promoverá. Entonces, claro, pues cuando se dice el techo de cristal en las empresas y le dice la ley a los empresarios, hombre, pues fomente usted que las mujeres lleguen a los puestos de... Pues no lo fomento, porque ya sabemos que en las empresas hay pactos patriarcales y en los grandes puestos siempre se ponen ellos. Entonces, la ley de igualdad, como muchas otras cosas, hay que denunciarlo. Y luego, bueno, me ha gustado mucho porque en el 8M estamos hablando mucho de la brecha salarial, ¿no? Porque sabéis que uno de los ejes de la huelga es el trabajo. Y yo estoy viendo las cifras que ha puesto la compañera en este ámbito, pero hablamos de la brecha cuando hablamos del trabajo. Pues yo creo que hay que empezar a hablar del socavón, porque una brecha, cuando uno piensa en una brecha es una cosa así muy finita, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que estar continuamente demostrando con cifras, con datos, en todos los ámbitos, ¿verdad?, en la injusticia manifiesta a la que estamos sometidas en cualquier ámbito. Bueno, simplemente felicitaros, ¿verdad? Y se lo estaba comentando yo a Consuelo, que digo, esto es imparable, o sea, el feminismo, ¿verdad?, de hoy, el de larga trayectoria, como dice nuestra compañera Carmen Galdón, ¿verdad?, nos hemos juntado, la gente joven y la gente que llevamos más tiempo en la batalla, y bueno, yo estoy emocionada porque recibimos información de Latinoamérica, de Estados Unidos, tenemos 70 países en movimiento y bueno, hay que capitalizarlo. Yo creo que sí, que los grupos oprimidos, compañera, vamos a hablar de nuestro libro, pero primero tenemos que hablar de la opresión, porque es que es así, y además aprovechar y denunciar y exigir. Ojalá que algún día no, pero claro, el grupo que está en el poder no cuando va a hablar de su libro, habla de su libro, no habla de los miles de problemas que tiene para hacer el libro, como hemos tenido las mujeres, ¿no? Bueno, felicitaros, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que cuando llevas 2 años, por alusión, cuando llevas 2 años trabajando tanto voluntariamente por la igualdad, cumpliendo con un rol que tú dices, esto lo deberían asumir las entidades gubernamentales públicas, o sea, un observatorio de igualdad que haga que se cumpla la ley de igualdad, debería, y lo estamos haciendo desde una asociación de mujeres con un voluntariado enorme, con una coordinación enorme, donde te pasas el día haciendo tablas de Excel de cuáles son los porcentajes de aquí, de allá, recogiendo el teatro, que este no me lo manda, porque esa es otra. Luego no te mandan las cifras, todo el mundo firma, todo el mundo quiere figurar, pero luego hay que analizar. Y muchas veces no hay personal en esos teatros para analizar y para desglosar los datos, cuando los datos tienen que estar desglosados por ley, pero eso no pasa. Y lo que dices de la ley de igualdad, mira, esta mañana han dicho que de las empresas, o sea, desde que se ha hecho la ley de igualdad hasta ahora, empresas que cumplan 100% la ley de igualdad hay un 4,2 en 10 años. O sea, es que... pero eso no puede hacer que, porque estemos trabajando por la igualdad, porque estemos trabajando en comunidad, todas las mujeres juntas, desde MAP, desde CIMA, desde Clásicas, desde
desde Ana y Alicia en la RESAC, que esto es una entidad ya en sí misma y que también esto lo debería de cubrir la escuela, porque la escuela y la dirección de la escuela debería de tener en sí un programa que revisase los programas educativos, y no que ellas están cambiando las bibliografías para que haya bibliografías paritarias, o sea, en fin, que al final somos las mujeres las que asumimos todo ese trabajo. Pero cuando te toca hablar de tu trabajo, porque eres creadora, ante todo eres creadora, quieres hablar de tu trabajo. Porque has visto cómo han invisibilizado, y más cuando yo hago genealogía, o sea, yo estoy hablando de mujeres que han trabajado anterior a mí. Y invisibilizar nuestro trabajo es seguir invisibilizándolas a ellas. Entonces, a mí me molesta que no se hable de los trabajos de mis compañeras. Me molesta que en las entrevistas en la radio, en la televisión, en prensa, se dedique la mitad del espacio a hablar sobre la violencia de género. Sí, pero es que tiene que haber espacios para hablar de la violencia de género. Pero si a mí me llamas como creadora, hay que hablar de los trabajos de las creadoras. Porque me pierdo lo que están haciendo mis compañeras, es que me lo estoy perdiendo. Porque sus opiniones sobre feminismo, ya me las sé. O sea, discutimos horas y horas en el bar. Yo quiero saber qué hacen. O sea, eso es un poco lo que, bueno, sé que es un tema polémico también, pero eso lo traigo ahora. Sí, pero la batalla de la comunicación y de la visibilización nuestra y la batalla con la comunicación y los medios de comunicación para cómo lo hacen es una de nuestras batallas, sobre todo que yo he vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es curioso que ahora a mí me gusta que os llamen a clásicas y modernas ahora y que ustedes pregunten por lo que sería la concepción vuestra más que el trabajo concreto que hace clásicas y modernas, porque has planteado dos problemas. Uno, que no te llaman como creadora, o sea, que no te entrevistan como creadora, no te preguntan como creadora, y otro, cuando vas a exponer el problema concreto de clásicas, el trabajo concreto de clásicas y modernas en la línea esta del observatorio, eso también se invisibiliza a la vez. Entonces, ahí creo que deberíamos de reconocer que quizá, una cosa que tú has planteado desde este lado, quizá la lucha feminista que estamos haciendo es tan dura que hace que veamos de una forma diferente herramientas que estamos usando o logros que hemos conseguido desde otros lados, ¿vale? Pues yo digo que es al revés. O sea, yo que vengo luchando los últimos años desde fuera, habiendo estado más en la cultura, te digo que precisamente el que algunas estemos fuera y estemos empujando, hay una pregunta que se genera ahí. Que el cómo se haga, que el cómo se pregunte, que el cómo se desarrolle, que el cómo llegue ese conocimiento a compañeras de la plataforma del 8M o a otras, que el cómo se haga sea otro de los problemas que tenemos que analizar. Y yo creo que ahí hacer autocrítica entre todos, ese es otro tema, porque también cómo lo usan los medios, ¿vale? O cómo lo usan medios amigos, o cómo usamos nosotros nuestras propias publicaciones, o cómo las distribuimos. Esto es otro tema, pero no el hecho de que precisamente la lucha que se ha estado haciendo desde fuera sirva, que sí que tiene matices, cuando hablamos desde eso, de cómo vemos la soledad, de cómo trabajamos la experiencia, de cómo hacemos que las cosas sean potentes, propositivas y que nos alimenten y nos sirvan para esta lucha, tanto a la parte de la gestión cultural como a la parte de la gestión social y estructural. Y que ayer se habló en la intervención de Hormigas sobre la invisibilidad que se hace visible y que luego se hace visible consciente y se retroalimenta a la persona que lo coge. Bueno, pues eso es lo que tenemos que curarnos y cuidarnos, porque creo que al final caemos en el mismo fallo de lo que está esto de no podemos cambiar el mundo, pero cambiamos la media, de lo que está el mundo, caemos en el mismo fallo de quedarnos en estamentos y de no saber ver que tú llevarás 2 años ahí, pero es que estas mujeres a lo mejor llevan 40 años luchando, ¿vale? Y algunas lucharon porque haya una mínima ley y de forma estructural, y otras venimos luchando ahora desde más afuera todavía. Entonces, pero cuidado. No entiendo la afuera, ¿cuál es la pregunta? Más afuera quiere decir desde todos aquellos circuitos, pueden ser gestiones asociativas, pueden ser gestiones institucionales, pueden ser relaciones que encontramos aquí en la RESAC o fuera de aquí, pero hay ámbitos donde se están dando cosas, pues
que no es que te quieras aislar, no, ni estás aislada, no, estoy vinculada a muchísima más gente en espacios que a lo mejor no tienen tanto reconocimiento y a lo mejor me estoy manejando con muchas dificultades, con muchísima más gente de lo que hacía antes, cuando estaba en mi casa yendo a mi trabajo y a mi rollo de teatro y no sé qué. Cuando digo fuera, digo lo que no es reconocido, lo que no es visible, lo que de todas esas luchas, lo que además está haciendo una queja, y ya lo han dicho, a la ley también hay que ponerle peros. A la estructura también hay que ponerle peros. A la gestión, desde la social hasta la más comercial, hay que ponerle peros. Gracias. Eso es lo que quería decir, ya me callo. Aquí tiene la palabra. Vale, gracias. Bueno, yo agradezco muchísimo a toda la mesa todo el trabajo que habéis desgranado desde los diferentes puntos de trabajos, proyectos que estáis llevando a cabo. Yo creo que es fundamental y necesario hablar de cifras, de poner, como decías al inicio, pues algo irrefutable que nos permita decir esto es lo que está pasando, pero yo creo que empezamos a necesitar complementar este discurso trascendiendo, es decir, ¿por qué las mujeres tenemos que ocupar ese espacio entre el 40-60 de reparto, no simplemente por una cuestión de justicia social, que por supuesto, no solamente, sino porque realmente hay aportes y contenidos, preguntas, procesos, respuestas que necesita, que este mundo necesita. Es decir, no es una cuestión simplemente de quítate tú para ponerme yo, que también, porque es que así debería ser, pero es que no solo, es que este mundo está atravesado por la misoginia, por el militarismo, está atravesado por las violencias y por una épica de la violencia, que realmente en muchos casos a las mujeres nos resulta ajeno y necesitamos, nos resulta ajeno, o por lo menos a algunas mujeres, he dicho, a algunas mujeres nos resulta ajeno no la vivencia, sino la elaboración de un relato en donde la violencia está en el centro, en donde se hace una épica, en donde resulta que tenemos que estar directamente confrontándonos con el ser humano, con la naturaleza. Entonces, lo que yo creo que necesitamos es realmente hacer espacio a toda esa otra manera de entender el mundo, de la práctica de la vida. Y eso son contenidos, son también, desde luego, espacios que no es que queramos ocupar, que este mundo necesita que sean ocupados por mujeres. Entonces, yo creo que hay un momento en que es imprescindible hablar de datos, pero necesitamos trascender, necesitamos decir lo que estamos perdiendo al no dejar hueco a esos relatos, a esas formas de entender el mundo. Porque yo las echo de menos, yo estoy harta de consumir cultura que desprecio profundamente, en la que me siento cada día más incómoda, me siento realmente, en la que no quiero estar, en la que no quiero que se pegue a mi piel, que me permita, o sea, que llene mi imaginario. A mí eso realmente me está hiriendo y yo necesito, y en esa búsqueda personal, estás como loca buscando qué otros referentes pueden llenar tu vida y las relaciones, cómo las estableces y cómo las quieres establecer con las personas y con el mundo. Y yo creo que ahí ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. Realmente un trabajo en donde, y habrá mujeres que no estén en esa y estén en otra, en el discurso dominante. Por supuesto, también lo pueden estar. No vamos a decir qué tienen que decir y qué no las mujeres. Pero desde luego aquellas que nos sintemos incómodas y queremos decir cosas, por favor, que hay un espacio, porque este mundo lo necesita, ni más ni menos. O sea, es una cuestión de necesidad. Bueno, sí. Salud. Sí. Sí, hombre, habéis empezado un pelín más tarde, no sé si queréis una última intervención, todavía se podría hacer, ¿no? Hombre, la de Laura ha sido apoteósica. Sí. Perdona, que había Sí. Bueno. No. Yo simplemente quería reforzar que estoy de acuerdo. A mí hay una idea que me parece que es importante, que es la idea de emancipación. Y creo que la lucha feminista, a la larga, es la emancipación
del género humano. ¿Por qué lo creo? Porque creo que realmente es una lucha que lleváis haciendo